Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. En el marco de las sextas jornadas tecnocientíficas, una actividad lúdica académica que realizan todos los semestres las carreras agropecuarias de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, les traemos un tema muy interesante que se llama gestión de agroproyectos. Y para el efecto hemos traído a un graduado de nuestra carrera de Ingeniería Agropecuaria que ha versado todo su ejercicio profesional desde que abandonó las aulas universitarias en el reto de ejecutar proyectos desde cero. Estamos hablando de Steven Castro López. Bienvenido. Muchas gracias por hacer un espacio en tu agitada agenda. Steven tiene a su haber el trabajo en algunas empresas, inclusive multinacionales, en las cuales ha estado gestando de manera permanente proyectos. Bienvenido, Steven. Muchísimas gracias, querido profesor. Como siempre le digo, tuve la suerte de recibir su cátedra en nuestra querida alma mater, nuestra universidad, y siempre es un placer regresar a donde adquirimos todos los conocimientos para poder ejecutar en el campo. Muy bien. Gracias por esas palabras de ánimo, Steven. ¿De qué manera el ingeniero agropecuario, en tu caso, como profesional de esa especialidad, graduado en nuestra universidad, se articula como motor del desarrollo de la actividad agropecuaria del país y ahora del mundo, ¿no? O sea, en estos momentos tenemos un protagonismo importante. Sí. Y tenemos una responsabilidad importante. Me imagino que más adelante lo vamos a tocar, pero en cara al 2030 tenemos la responsabilidad de ser 50% más productivos que antes. Así. El ingeniero agrónomo y el ingeniero agropecuario de hoy es el que tiene la responsabilidad de responder más que preguntar. Claro. Tiene la responsabilidad de empujar al pequeño agricultor, que en una masa a nivel mundial, el 82% de los pequeños agricultores tienen menos de 2 hectáreas. Y a veces pensamos que ese grupo de agricultores no tiene el acceso a la tecnología. Claro, justamente la agricultura familiar campesina es el que estamos hablando, en donde aquí en el Ecuador pues supera el 85% de los productores pequeños que día a día están procesando y produciendo todos los alimentos que nosotros llevamos a la mesa, ¿no? Y muchas veces nosotros pensamos que ellos no tienen acceso a la tecnología. Hacemos las cosas más person to person. Ajá. Creo que utilizar esas fuentes tecnológicas, que hoy es una fuente no solamente de llevar capacitación, que es el puntal número 1 para poder ejecutar un muy buen proyecto, Claro. es lo que tenemos que tratar de hacer que el pequeño agricultor, el empresario o el ingeniero la utilice constantemente para poder llevar la retroalimentación en el campo que siempre es necesaria. Claro, el hecho de que sea un pequeño agricultor, de que tenga una extensión reducida, no quiere decir que no pueda ayudarse y acompañarse de la tecnología como tal, ¿no? En cierta parte el feedback es mutuo, es una simbiosis entre el ingeniero agrónomo y el empresario o el agricultor. Yeah. Nosotros no tenemos que, como siempre usted nos decía en aula de clase, nosotros no tenemos que pensar que sabemos todo. Claro. Nosotros tenemos que aprender todo el tiempo y tratar de una u otra manera investigar o darle la respuesta cuando la tengamos. Claro. Muchas veces tratamos de responder cosas que no conocemos y tenemos que ser ajenos de ese ego, claro, de tratar de saber totalmente siempre todo. Claro, la humildad intelectual en todo caso siempre puesta de manifiesto para que nos permita seguir avanzando en nuestro acervo personal y profesional. Así es. Entonces lo que nosotros siempre tratamos de hacer en toda generación de demanda, porque siempre pienso que la generación de demanda no solamente es comercial, claro, la generación de demanda también es profesional. Nosotros todo el tiempo estamos en el mercado. Tenemos que intentar de ver a nuestro cliente como el más importante. Claro. En esos momentos el agricultor o el reto que tiene el ingeniero agrónomo es tratar de no solamente contestar sus preguntas, sino llevarlos o enseñarles cómo llevar un proyecto al éxito, basado en objetivos claros. Eso siempre es la base importante de todo ejercicio profesional. Claro, y eso de alguna manera también en la gestión del agroproyecto le da la pauta como para que pueda, analizando el entorno, haciendo el habitual diagnóstico estratégico, proyecta su plan de estrategias, valga la redundancia, ¿no? Casi siempre todo proyecto agrícola comienza con ideas desordenadas. Ya. Las ideas desordenadas que a veces las obtenemos hasta durmiendo. Claro.
el hecho de convertir una idea en un negocio lo brinda la cátedra, la que recibimos, la que muchas veces en el aula pensamos que no tiene razón de ser. Yo siempre he pensado que el alma mater o lo que vemos en la universidad, que siempre entre comillas, siempre nos sirve cuando uno es estudiante no lo asimila. Y es como la relación de un padre y un hijo. Uno entiende después, en el momento de ejecutar sus proyectos, cuando está en el momento en que tiene que responder, que cada asignatura que recibió en la universidad tiene una razón de ser. Claro. Entonces, llevar las ideas y ejecutarlas en un negocio tiene que pasar por un proyecto. Exactamente. Entonces, en el momento de ejecutar ese proyecto tienes que pasar por los objetivos, tienes que pasar por la metodología y tienes que pasar por los resultados. ¿Y los indicadores? Y los indicadores que siempre tienen que tener un tiempo determinado y tienen que ser siempre medibles. Claro, calidad, cantidad, tiempo y espacio necesarios para poderlos evaluar, para tener una idea clara de cómo vamos, estamos bien encaminados o hay que corregir sobre la marcha, porque definitivamente todo lo que el ser humano hace es perfectible y por ende es susceptible de mejora. Normalmente el papel aguanta todo, pero el proceso de seguimiento es la clave importante de que los miniproyectos que a veces incurren en las grandes y en las pequeñas compañías. Claro. Porque a veces pensamos que el proyecto es macro. En las multinacionales y en todo proceso de emprendimiento, cada área tiene que tener un mini proyecto de ejecución. Claro, a su vez. Planes, programas y proyectos. Cada profesional tiene que tener un mini proyecto de ejecución. Puede ser de desarrollo, puede ser de mercadeo, puede ser de ejecución de venta, puede ser de un sinnúmero de cosas en las cuales está inmiscuido la empresa en la actualidad. Así es. Entonces tenemos la responsabilidad de saber ejecutar bien un proyecto productivo. Muy bien. Estamos conversando con nuestro invitado especial, Steven Castro López, sobre los proyectos, los agroproyectos que en un momento determinado un profesional agropecuario debe de realizar. Vamos a unos interesantes mensajes, volvemos después de lo mismo. Adelante, sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre el tema de los agroproyectos, de la gestión de los agroproyectos, con nuestro invitado especial, Steven Castro López. Steven, decíamos hace un momento, a veces tenemos ideas desordenadas. Tenemos la idea del proyecto y los entendidos dicen, duerma junto a un papel y lápiz para que tome nota enseguida de esa idea y empiece a programar, empiece a proyectar. ¿Cuáles serían esas claves de éxito cuando nos llega esa idea feliz, esa idea motivadora? Yo recuerdo mucho en la universidad y recuerdo mucho sus cátedras, siempre con mucho cariño. Gracias. Recuerdo mucho una frase cuando usted nos decía, el know-how en algún momento va a tener un valor determinado. Claro, el cómo se hace, ¿no? Como le llaman los... A veces tenemos ideas desordenadas en el día a día, porque el ingeniero agrónomo tiene algo que es muy recursivo. Claro. Ve negocio en todos lados. Y no solamente el ingeniero agropecuario. Cuando nosotros llevamos esa idea a ejecutarla en un negocio, a veces pensamos en el final. Pensamos en hacer el análisis numérico, claro. Empezamos a hacer o ver en un análisis horizontal si es rentable o no es rentable, si arroja utilidad o no. Claro. Y a veces la idea inicial tiene que enmarcarse en objetivos claros. Muchas veces las grandes organizaciones comienzan un proyecto siempre con objetivos claros. Así es. El objetivo te lleva después a hacer el análisis numérico. Claro. Entonces son dos cosas bastante diferentes. No comenzamos con el final. Ya. Comenzamos, valga la redundancia, y aunque parece que está mal dicho, comenzamos por el principio. Claro. El objetivo medible, el objetivo con cantidades, el objetivo buscándole la cuestión de valor, buscándole el por qué. El beneficio social, ambiental y económico también. Lo que siempre usted decía, ¿no? ¿Qué, cómo y para qué? Claro. Definitivamente, si tuviésemos que sugerirle a los jóvenes universitarios
de las carreras agropecuarias del país y del mundo, cuando van abocados a salir de la universidad, ¿cuáles serían esas claves que le darías tú, Steven Castro, para que logren realmente sus objetivos? O sea, lo más importante es que hoy tenemos una ventana de oportunidades, no que antes no ocurrían, pero siento que en esta etapa tecnológica donde todos estamos conectados, podemos hacer ruido mucho más fácil. La conectividad. La conectividad nos permite de que el pequeño emprendedor se convierta en pasos pequeños pero seguros, porque a veces damos pasos agigantados, desordenados, se convierte en el verdadero empresario agrícola que necesita el país. Claro, y en eso el emprendedor que tuvo su idea feliz, la lleva a cristalizarla en el proyecto, tiene su emprendimiento, pero luego también tiene que dejar de ser informal para pasar luego a ser formal. El paso de la informalidad a la formalidad te da la adquisición de capacitarte todo el tiempo. Claro. Nosotros tenemos la costumbre de salir de la universidad y a veces no regresar a capacitarnos. Todos los procesos de la empresa, de pasar de la informalidad a la formalidad, muchas veces te lo da la capacidad de poder absorber experiencias distintas y ejecutarlos dentro de tu emprendimiento para convertirlo en una empresa. Claro, justamente allí está el detalle, ¿no? De hecho, cuando vemos las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas pecuarias o ganaderas, el proceso implica horas de capacitación a todo el colectivo de actores del proceso. Desde el propietario inclusive, pasando por el administrador y se llega hasta el jornalero que habitualmente desarrolla la actividad. En este tema la capacitación sí que es fundamental. Es puntual, o sea, capacitarse, planificar. Y la palabra que siempre conversábamos, y lo conversábamos ayer en un curso con los estudiantes, la trazabilidad. Claro. La trazabilidad poder de cada verificar proceso. Eso, sí. Desde el principio hasta el final, poder identificar, y a veces hablamos del análisis FODA, ¿no? Pero poder analizar cuáles son las debilidades en mi estructura, y cuáles son lo que permite que mi estructura tenga éxito en diferencia, o que busque un nicho de segmentación basado en mis buenas características dentro de la empresa, son las que me permiten identificar dónde va a estar mi éxito. Claro, justamente aprovechando esas fortalezas y oportunidades que en un momento determinado aparecen, ¿no? Mire, por ejemplo, ahora con este tema de pandemia que estamos superando, aparece una modificación fundamental en el patrón de consumo de las personas y el consumo de los alimentos, ¿no? Hay muchas más personas que prefieren preparar los alimentos en casa, y entonces la empresa sensible a aquello de alguna forma trata de aproximarse cada vez más, y por eso es que vemos ahora los agrocomercios están más cerca de las casas de las personas. Antes pensábamos que los que llevaban o los únicos que eran partícipes de un negocio agrícola es la agricultura convencional. Por eso es que el pequeño emprendedor se dio cuenta que la agricultura está en manos de la agricultura orgánica, del agricultor comunitario, que hoy es protagonista de la mesa de los ecuatorianos, hoy es protagonista de las mesas mundiales. Está visibilizado. Exactamente. Y de alguna manera tiene que ser ahora acompañado para que se organice y pueda emprender de mejor manera. De ahí, por ejemplo, hay proyectos del Ministerio de Agricultura que tiene los circuitos de comercialización pues más integrados a las comunidades como tal. Pero es importante siempre hablar del futuro y vamos a conversarlo en el siguiente bloque y último. Luego vamos a unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado a los agroproyectos. Hemos estado conversando con el ingeniero agropecuario Steven Castro López, agrograduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Decíamos, Steven, qué importante que es visionar el futuro, porque es allí donde vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo, según nuestro amigo Toffler.
hacia el 2030? ¿Cuál sería esa prospección agropecuaria? ¿En qué debemos emprender hacia ese horizonte? O sea, el verdadero reto es que hoy somos 7.000 millones de habitantes en el mundo. Ya. En 30 años vamos a ser cerca de 8.500 millones de habitantes. Así es la Tenemos que profesión. ser 50% más productivos que antes. Muy bien. Tenemos que identificar que 820 millones de habitantes en la actualidad en el mundo tienen un déficit alimentario. Ya. Y una de las cosas es que en el aula siempre se lo dice, ¿no? Hablamos de eficiencia y eficacia. Claro. Tenemos que ser eficazmente eficientes. Tenemos que aprender a cumplir procesos. Muchas veces ese proceso alimentario nos conlleva a tener una receta que muchas veces no queríamos llevar. Claro. Tenemos que hacer menos con más o más con menos. También. Parece mentira. Pero el ingeniero agropecuario está abocado a que la palabra productividad, desde el punto de vista no solamente de producción, sino desde el punto de vista operativo, Claro. sea el factor común de cada uno de los proyectos agropecuarios. Buscar la productividad como tal para poder enfrentar ese reto forma parte de esos ítems de la receta del éxito que necesita el ingeniero agropecuario en la actualidad. Claro, y siendo así es importante ver cómo el mundo contemporáneo en un momento te va poniendo nuevos retos, ¿no? Y hoy por hoy sabemos que la inocuidad, ahora la trazabilidad y más a futuro ese aseguramiento permanente de la cadena para que en un momento determinado, por ejemplo, si alguien va a consumir un determinado producto, pueda, por efecto de ese secuenciamiento, tener inclusive hasta un contacto directo con aquel productor. O sea, el simple hecho de tratar de educar a los consumidores es entregarle productos de mayor valor biológico. Claro. En ese ítem, muchas veces los mercados internacionales tienen ya factores de exigencias cada vez, inclusive de connotaciones penales. Claro. Antes, cuando un producto llegaba a algún puerto, específicamente Estados Unidos, lo mínimo que te hacían era devolverte la carga. Ahora tienes connotaciones penales porque cuando llevas trazas de un producto que no está permitido, en los cuales nosotros tenemos ejes de control como agrocalidad y tenemos ejes de control inclusive con manuales de procedimiento, que puede ser Global Gap, etcétera, etcétera, cualquier procedimiento de certificación, tenemos que aprender a cumplirlos. Claro. Nosotros los ecuatorianos a veces no cumplimos esa receta porque pensamos que no va a ocurrir el hecho de que nos puedan encontrar trazas de un producto no permitido. Claro. Pero al fin y al cabo tenemos que pensar en los demás, no tanto en nosotros. Tenemos que ser responsables de entregar productos que permitan a la gente alimentarse de muy buena manera. Claro. Entonces eso es una corresponsabilidad dentro de los grandes retos que tenemos en el 2030. Muy interesante y justamente es algo que el profesional agropecuario tiene que incorporar en su praxis habitual y junto también en el acompañamiento con los productores. Steven, pudiéramos estar hablando todo el día de esta temática, es muy interesante y tienes mucha experiencia. Te felicitamos por aquello. Es momento pues de un mensaje final a nuestra teleaudiencia. Mirando tu cámara, por favor. Bueno, decirles a todos los jóvenes, todos somos estudiantes todo el tiempo, hasta el último día de nuestras vidas. Más que nada a las personas que se han graduado de la universidad, sentir el peso de la universidad todo el tiempo. Cuando somos profesionales y ejecutamos nuestro trabajo, tenemos que sentir la responsabilidad de que salimos de un alma mater que nos ha dado todas las herramientas para poder llevarle al agricultor y al empresario respuestas. No abandonen sus sueños, sigan luchándolo, ejecuten bien todos los procesos en los cuales están inmiscuidos y traten siempre de ver a Dios como la premisa fundamental de vida. Les agradezco muchísimo, mi querido profesor. Muy bien, muchas gracias. Han sido las palabras de nuestro invitado especial, Steven Castro López. Muchas gracias a ustedes también por esos me gusta, por esos correos electrónicos y esas llamadas telefónicas. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien.